Creo que son las funciones que realiza un sistema agnático sano, las que deben determinar la posición condilar y discal correspondientes, adecuándose a cada una de ellas. La relación céntrica anterior y superior es la responsable de la ejecución de todas las funciones del sistema. Es la musculatura la que efectúa los movimientos mandibulares. Esto dispone posiciones y ellas funciones. Los movimientos masticatorios no solo comprenden movimientos mandibulares y condilares. Funciones de supervivencia. La masticación es una función de compleja que también comprende movimientos de la lengua, faciales y de la musculatura del cuello. Todos estos movimientos se hallan sincronizados entre sí con la respiración y no puede decirse que la masticación haya concluido sino hasta que se deglute el bolo alimentario. La masticación fisiológica se caracteriza por la secuencia de movimientos rítmicos y alternados en dirección, amplitud, fuerza, frecuencia para cubrir las etapas de la misma. El proceso de la masticación puede servir también como indicativo de desorden temporomandibular cuando se presenta dolor, limitación de movimientos, masticación unilateral, ruidos, etc. El desmenuzamiento de los alimentos no solo es mecánico, sino también biomecánico, bacteriológico y enzimático. La masticación es condicionada, aprendida y función automática. Asimismo, lo son los movimientos de la lengua, carrillos y labios. Las cúspides palatinas y las linguales se necesitan para ayudar a la lengua a sostener el alimento en posición para un mejor desmenuzamiento. El músculo macetero en la laterotrusión presenta una actividad mayor que el macetero de la mediotrusión, tanto en la amplitud como en frecuencia y duración de la contracción. Owl encontró que la mandíbula se abre de 10 a 20 milímetros mientras que se inclina hacia un lado de la línea media de 3 a 6 milímetros. La apertura comienza desde la oclusión céntrica a una dirección ligeramente inclinada hacia un lado. Desde ahí, la mandíbula regresa a la oclusión céntrica por el lado opuesto, siguiendo su trayectoria hasta la fase final. El lado hacia el cual se inclina la mandíbula al abrir es ligeramente opuesto al lado donde está el bolo alimentario. El bolo se coloca del mismo lado del cóndilo de la laterotrusión. Los molares inferiores se colocan del lado del bolo y siguen estando en ese lado durante la primera fase del cierre. En la parte final se cierra fuertemente la mandíbula y se tritura el alimento hasta llegar a la posición de oclusión entre molares. No ocurre durante las primeras mordidas. Ciclos oclusivos, pero al final sí hay algunos contactos interoclusales. El número de veces promedio que el bolo debe ser masticado hasta ser deglutido es entre 60 a 70. Las partes oclusales más importantes desde un punto de vista masticatorio son las crestas que cortan las fibras y las partículas grandes del bolo, evitando el empaquetamiento entre los espacios interproximales. Es por eso que las caras oclusales que presentan desgaste deben considerarse como entidades patológicas. Los elementos anatómicos de la cara oclusal están definidos para la optimización del proceso de masticación. Al reconstruir las caras oclusales, además de la estabilidad en oclusión céntrica, se debe reproducir la altura y dirección de crestas, profundidad y dirección de surcos. La masticación es la más dinámica de las funciones del sistema. Los músculos masticatorios están trabajando a su máxima capacidad. Al mismo tiempo, es una función labial donde las deficiencias morfológicas, ausencia de órganos dentarios, maloclusiones, disparidades esqueléticas, etc., deben compensarse mediante movimientos alternos y fuerzas oclusales variantes. Se requiere de un control nervioso muy preciso que permite ejercer fuertes contactos oclusales sin dañar al periodonto, y que también ejerza la capacidad de lograr las debidas y oportunas compensaciones y adaptaciones durante la función masticatoria. La masticación sería prácticamente imposible si los movimientos auxiliares sinérgicos de los labios, carrillos, lengua y músculos hioideos. Las estructuras bucales asociadas contribuyen de manera importante en la deglución, la tonicidad de los labios, las relaciones verticales y horizontales de los órganos dentarios, la posición y movimientos de la lengua, las arrugas palatinas y la armonía de eventos son de vital importancia en la deglución fisiológica. La importancia de la lengua. En la lengua se encuentra el sentido del gusto, que evita que se interfieran alimentos dañinos al organismo, provocando su expulsión por la boca.
Tiene un papel importante en la función de la masticación. Mueve el alimento hacia la posición oclusal correcta con el fin de masticarlo. Cuando es necesario pasar el bocado de un lado al otro, es la lengua la que lo hace. No solo los músculos de la masticación accionan, dirigen la mandíbula, sino que la lengua es otro importante elemento de los movimientos mandibulares. En la mitad de los casos con hábitos de lengua o de deglución atípicas, se presentan síntomas en las articulaciones temporomandibulares acompañados de chasquidos, molestias o dolor. Casi el mismo número de casos presentan evidencias de bruxismo y apretamiento. La función de la incisión. El movimiento incisal de la presión de los alimentos comienza con un movimiento de apertura. La extensión de esta depende del tamaño del alimento por incidir. Esta incisión se efectúa con los incisivos y caninos, siendo posible este movimiento por la contracción simultánea de los pterygoideos externos y su consiguiente trayectoria bilateral condilia. Cuando se presenta incompetencia de los dientes anteriores para realizar la incisión, la mandíbula se obliga a realizar movimientos no funcionales para incidir el alimento, dando con ello desórdenes musculares y desarmonía en los movimientos. Es deseable el mayor número de dientes anteriores en contactos, 6 superiores contra 8 inferiores, y 2 cúspides estampadoras de los primeros premolares inferiores. Desgarramiento. Se requiere de un desplazamiento lateroprotrusivo para colocar la punta de los caninos en contacto, a fin de desgarrar alimentos fibrosos cuando no se usan cubiertos. La función canina adecuada permite el desgarramiento del alimento. Estas posiciones diagnósticas deben examinarse en cuanto a la competencia, no solo para desgarrar, sino también para producir las adecuadas desoclusiones en los lados de trabajo y balance. La deglución es la segunda fase en el proceso digestivo y sigue inmediatamente después de la masticación. La importancia de la deglución radica, además del proceso en sí, en que en esta función se propicia la relación céntrica posterior-superior por acción coordinada de los músculos del sistema estomacognático y las estructuras de la ATM. Las funciones de la respiración y de la deglución se presentan desde el nacimiento y guardan un estado de acción continua hasta la muerte. Puesto que el aire y el vuelo pasan a través de la faringe, no es posible respirar y deglutir al mismo tiempo. Por lo tanto, es indispensable la coordinación precozmente establecida entre la respiración y la deglución. El bostezo requiere de una apertura mandibular máxima para lograr una profunda inspiración de aire. Se trata de un acto reflejo involuntario que se produce a causa del sueño, de la fatiga, del aburrimiento y hasta por el efecto de limitación. El bostezo suministra energía a los pulmones y a la sangre. Los bajos niveles de oxígeno en la sangre estimulan el bostezo. Beber. Beber para mantener o restablecer el tenor del líquido normal en el organismo es otra función de supervivencia del sistema gnático. Al hacerlo, la mandíbula debe ejecutarse un desplazamiento anterior y descendente para acomodar los labios en posición tal que impide el derrame de líquido tomado. Como una cuchara, se coloca la mandíbula en esa posición para realizar el acto de beber sin restricciones. Una disfunción temporomandibular puede disminuir la capacidad de hacerlo y llegar al grado de impedirlo. El líquido puede ser absorbido mediante un tubo. La mandíbula deberá también adoptar una posición anteroinferior para realizar esta función, aunada a una succión suplementaria. Defecto. La succión puede ser también una función que exprese físicamente un sentimiento amoroso. Lamer y besar son formas comunes de manifestaciones cariñosas y deberán realizarse sin restricción alguna. C. De expulsión. El vómito es un acto completo cuyo resultado final es la evacuación por la boca del contenido gástrico, procedido casi siempre por arcadas. Puede comprometer la integridad física del individuo que por difusión temporomandibular tenga restringida la apertura mandibular requerida para lograr la expulsión. La tos requiere movimientos bruscos y violentos mediante los cuales el aire contenido en las vías respiratorias es expulsado. Escupir es arrojar fuera de la boca cualquier líquido o cuerpo que desagrade. Hacer buches con agua o algún colutorio. Estornudar pone en juego a músculos y articulaciones cuando el aire de los pulmones se despide con estrépito y violencia por una expiración involuntaria y repentina. De comunicación.
La fonación es una de las 4 funciones fundamentales del sistema gnático: la respiración y la deglución, que son innatas, y la masticación y la fonación, que son aprendidas. Como función capital, requiere que el aire expirado produzca con vibraciones de las cuerdas vocales y articulándose en la cavidad bucal la voz humana. Conociendo que el único momento fisiológico en que los órganos dentarios están en contacto es la deglución, es necesario calificar la intervención de los órganos dentarios y estructuras asociadas en la fonación, pues algunos de estos factores se pueden modificar por la mano del dentista, transformando a su vez las características funcionales de la articulación de las letras, la posición de los labios, el contacto de la lengua, el paso del aire, la sonoridad de la cavidad bucal, la posibilidad de instauración de hábitos correctivos para la nueva posición que puede influir en la posición articular. Creo que son las interferencias prematuridades interoclusales las que impiden la relación céntrica posterior-superior y propician para funciones en presencia de factores psicogenéticos. La topografía oclusal da una oclusión orgánica, se conserva durante toda la vida del paciente. Es por ello que debemos conocer muy bien para poder incorporar sus características a aquellas oclusiones patológicas que las perdieron o que están en fases de deterioro. La oclusión orgánica natural o reconstruida debe permitir los movimientos, las posiciones, las relaciones intermaxilares y las funciones del sistema gnático sin ninguna limitación. Para mantener el sistema en estado de salud es necesario que al hacer oclusión posterior los molares mantengan una posición estable de la mandíbula con respecto al cráneo o a una dimensión vertical proporcionada. Si las condiciones del paciente no preservan la integridad de cada una de las partes que constituyen el sistema gnático, favorecerán la aparición de prematuridades e interferencias oclusales. La correcta manipulación para inducir al paciente a la posición de relación céntrica nos permite reconocer en ese arco de cierre los contactos prematuros que desvían la mandíbula. En primera instancia, el paciente nos informa la presencia de esa prematuridad, teniendo una idea muy aproximada de su ubicación para evidenciar con cinta de articular para identificar los órganos dentarios involuntarios, hacia donde se produce la desviación y la cantidad de esta. Prematuridades son aquellos obstáculos que se presentan cuando la mandíbula ejerce un movimiento de cierre hacia la oclusión. Antes de que esto ocurra, una pieza inferior hará oclusión y evitará un contacto interoclusal adecuado, ocasionando una desviación de la mandíbula para poder cerrar inmediatamente. Dependerá de la ubicación y del tamaño de la interferencia, la dimensión de impedimento para el cierre armónico. Asimismo, el tratamiento estará orientado a descubrir el contacto nocivo y corregirlo de la manera adecuada previa rehabilitación del sistema estomacognático. Los cóndilos se desplazan a posiciones ectópicas, predisponiendo el establecimiento de una oclusión orgánica. Son las prematuridades las que con más frecuencia y grado de lesión se presentan en la casuística de las historias temporomandibulares. En un gran número de casos, la prematuridad se encuentra entre las primeras premolares. Esto se explica por la razón de que estas piezas dentarias son las últimas en recibir la carga oclusal a terminar el cierre. Otra razón puede ser que el primer premolar hace erupción en diferente tiempo que el premolar inferior, siendo la extrusión la que ocasiona la prematuridad. Suele pasar que las prematuridades desvían a la mandíbula hacia la izquierda o hacia la derecha, impidiendo cierres interoclusales correctos. Esto infiere un esfuerzo muscular continuo y un estado de alerta del sistema neuromuscular, con sus consecuencias patológicas en la dentadura y en las articulaciones. Interferencia es también un obstáculo oclusal o varios que impiden que los movimientos de transtrusión y o protusión se realicen normalmente y sin restricciones. Estas ocurren generalmente en los movimientos de mediotrusión y son causa frecuente de recidivas en los tratamientos de ortodoncia. Las interferencias del lado de la mediotrusión ofrecen el segundo lugar en capacidades lesivas. En el tercer lugar en esta escala de generar patologías están las interferencias del lado de la laterotrusión y finalmente estarían las interferencias protrusivas.
Ambas accidentes interoclusales o uno de ellos impidieron que se logre que se estacione la relación céntrica posterior-superior por la incongruencia entre la oclusión dentaria y la relación mandibular. Si las relaciones dentarias y las mandibulares no concuerdan, todos los movimientos excéntricos se verán afectados. Para promover la armonía y la no violencia, la intercuspidación debe sincronizarse con las relaciones condilares. Es conveniente evidenciar objetivamente las interferencias tanto en los órganos dentarios involuntarios como en el movimiento en el cual se producen. Los elementos que constituyen la cara oclusal se catalogan los siguientes: elevaciones y depresiones. Elevaciones: A. Cúspides. B. Crestas marginales. C. Crestas triangulares. D. Crestas centrales. E. Crestas suplementarias. Son las elevaciones las que causan las prematuridades y o interferencias. Depresiones: surcos de desarrollo. B. Surcos suplementarios. C. Fosas. Pueden ocasionalmente estar involucrados cuando el desgaste oclusal y o incisal. Cúspides: son las partes más elevadas de la topografía oclusal y es el primer elemento que asoma en la cavidad bucal durante la erupción dental. Estas se dividen en estampadoras, que son las activas, y en cortadoras. Crestas: son elevaciones que desde el punto de vista masticatorio son las más importantes, especialmente las marginales, que cortan las fibras y partículas grandes, evitando así el empaquetamiento del alimento entre los espacios interproximales. Las hay: A. Marginales, B. Triangulares, C. Centrales, D. Suplementarias. Los surcos son aquellas depresiones que dividen a los lóbulos de desarrollo de los órganos dentarios posteriores entre sí. No solo ocurren de mesial a distal, abriéndose en forma de Y hacia las áreas de contacto interproximales, sino que también corren hacia vestibular y hacia palatino en molares superiores y hacia vestibulares y linguales en molares inferiores. Estos surcos están formados por dos paredes que al mismo tiempo son las inclinaciones de las crestas triangulares y suplementarias. Los surcos suplementarios corren a los lados de las crestas triangulares, limitando sus inclinaciones mesiales y distales, adquiriendo forma de U o V. Tanto los surcos de desarrollo como los suplementarios sirven para que viajen sobre ellos las cúspides antagonistas en los diferentes movimientos mandibulares para el escape de los movimientos. Fosa: son las partes más profundas de las caras oclusales, desde donde nacen todas las elevaciones o donde confluyen todas las depresiones. Existen dos tipos de fosas: las que al hacer oclusión los dientes reciben cúspides antagonistas y las que no lo hacen. La estabilidad oclusal depende de la armonía y relación de las cúspides y las fosas, propiciadas por una firmeza de contactos, donde se distribuye la fuerza de cierre en todos los órganos dentarios y no hay deslizamientos. Se dice que en relaciones normales todas las cúspides estampadoras y de premolares inferiores ocluyen en fosas mesiales superiores y que todas las cúspides estampadoras de premolares superiores ocluyen en fosas distales de premolares inferiores. En general, no reciben cúspides las fosas distales de premolares superiores ni las fosas mesiales de premolares inferiores. Al realizar los contactos interoclusales íntimos, la mandíbula debe actuar como una suspensión y no como palanca. Si actúan como palanca, se provocan por interferencias y o prematuridades daños a nivel de los músculos de las articulaciones en el parodonto y desgastes oclusales y incisales. Las fosas funcionales reciben cúspides estampadoras y son el inicio de los surcos de balance, trabajo y protrusión. Creo que la relación céntrica posterior-superior es única y solo se da en la función de la deglución, en una oclusión orgánica sin parafunciones. Relación céntrica posterior-superior es una posición mandibular determinada por el asentamiento momentáneo de sus cóndilos en sus respectivas cavidades glenoideas. En un sistema gnático sano, esta se presentará al deglutir. Se presentará al ocluir o voluntariamente o también como resultado de la manipulación correcta. Si el sistema gnático está sintomático o ha sido rehabilitado, los cóndilos se encuentran en sus posiciones más posteriores, superiores y medias con respecto a sus cavidades glenoideas.
En estas condiciones de integridad, los cóndilos interarticulares deben permanecer por arriba y por delante de los cóndilos. Esta es una relación céntrica posterior-superior. Esta posición se dará en un sistema magnético sin síntomas solamente a cada deglución, a cada manipulación requerida por el operador o a voluntad del sujeto. La importancia dada a la masticación como agente causal destructor en dentadura y parodonto ha sido exagerada, mientras que la importancia de la deglución en ese sentido no ha sido valorada debidamente. Si consideramos que durante la masticación el tiempo requerido para ejecutarla es mínimo, es consecuente pensar que el daño ocasionado no será relevante, aunque se trate de maloclusiones severas o de oclusiones incompetentes. En condiciones fisiológicas fuera de relación céntrica posterior-superior, la posición de los cóndilos correspondientes respecto a sus cavidades glenoideas será la de más arriba, adelante y ocasionalmente media. El disco interarticular se encuentra ahora hacia abajo y por delante de los cóndilos. La oclusión dentaria no coincide con la relación céntrica posterior-superior. Creo que esta posición condilar posterior-superior facilita la manipulación mandibular, que es repetible y estable, que es graficable, que es terminal de funciones, que es guía para el ajuste oclusal por desgaste mecánico, toma de registro interoclusales, localización del eje intercondilar, corroboración de objetos y sobre todo de análisis oclusal instrumental y diagnóstico. La posición condilar posterior-superior y media nos marca el punto de partida de todas las excursiones mandibulares después de la deglución. Si el paciente está en una posición mandibular de reposo, comenzará la función requerida desde esta posición y podrá volver a la posterior-superior cuando necesite deglutir. Estas frecuencias serán automatizadas cuando exista tono en la musculatura del sistema y los discos interarticulares estén debidamente interpuestos entre las superficies óseas correspondientes. Es indispensable manipular la mandíbula en forma apropiada, repetida y sin cambios para lograr la posición posterior-superior y media. A pesar de que la manipulación puede ser correcta y bien hecha, si el tono muscular no está restablecido, la posición lograda no debe tomarse como definitiva para seguir con los diversos procedimientos clínicos. Es preferible esperar a los resultados positivos de la rehabilitación. Existen dos técnicas básicas de manipulación, intraoral y extraoral. Deben realizarse con el pensamiento en mente de llevar primero la mandíbula hacia atrás, guiándola sin fuerza con pulpejo del dedo pulgar, colocando en el tercio gingival de los dientes anteriores, habiendo desarrollado previamente el labio inferior en el caso de la manipulación intraoral. La cara palmar de los dedos índice y medio llevarán a la mandíbula hacia arriba, cargándola hacia la relación céntrica. El antebrazo del operador será dirigido hacia el medio de la mandíbula. La mano y el antebrazo deben estar firmes pero no rígidos, pues el paciente percibe la rigidez y fuerza y opone automáticamente resistencia a la manipulación. La manipulación extraoral, la colocación de los dedos medios e índice y la dirección del antebrazo permanecen igual para llevar la mandíbula hacia arriba y medio. En este caso, el dedo pulgar debe flexionar falange y falangeta para que esta superficie dorsal toque la parte ósea del mentón, haciendo la misma maniobra que en la manipulación intraoral hacia atrás. La manipulación suave debe llevar a la mandíbula a efectuar arcos de cierre no mayores de 15 milímetros para ubicar el cóndilo en el centro de la articulación, solamente rotando sin desplazarse. El repetido, duplicado y reincidente arco de cierre mandibular hasta la primera prematuridad nos dará la comprobación de una manipulación mandibular bien ejecutada y reiterada establemente y confiable. El paciente de verdad está informado de que necesitamos colaboración pasiva por parte de él, donde nos permita manejar suavemente su mandíbula sin oponer resistencia o pretender ayudarnos. La comunicación y el manejo suave y entrenado son imprescindibles para obtener una posición confiable de relación céntrica posterior-superior. Las técnicas de ajuste oclusal por desgaste mecánico propias de una escuela de pensamiento de oclusión orgánica deben tener como finalidad la consecución de esta relación condilar, indistintamente de que se trate de hacerlo en un guarda, sobre modelos o en la boca del paciente sobre sus piezas dentales naturales. Debe llevarse a cabo a esta deseable ubicación.
Si se desea tomar un registro interoclusal de céntrica, es indiscutible el valor que tiene esta para lograr montajes de modelos inferiores en forma correcta. Estos registros deben realizarse cuando la musculatura ha sido debidamente rehabilitada. Creo que la relación céntrica anterosuperior se debe a distintas alturas condilias, alta, media o baja, en todas las funciones que requiera una apertura interoclusal y en todas las oclusiones no orgánicas, de conveniencia o habituales. La relación céntrica anterosuperior o funcional está comprendida dentro de la cavidad glenoidea. Se le denomina ocasionalmente como anatomofisiológica. Esta posición condilar, en contraste con la posterior superior, es muy difícil llegar a la manipulación, por carecer de los puntos anatómicos limítrofes que facilitan que la mandíbula se repita una y otra vez en la misma ubicación. La dimensión ligamentosa provoca desplazamientos verticales hacia abajo, dejando a los cóndilos en posiciones ectópicas. Este efecto condujo a los clínicos a la necesidad de reposicionar a los cóndilos con mayor incidencia hacia arriba que atrás. La mandíbula posee un eje instantáneo de rotación y que para localizarlo es necesario aplicar una fuerza moderada sobre el mentón, a veces apoyándonos en la porción inferior del cuerpo mandibular, obteniendo una fuerza vectorial resultante. En la zona superior y posterior de la cavidad glenoidea, los puntos de apoyo son proporcionados por las superficies óseas, el ligamento temporomandibular o lateral externo, los elementos interarticulares. La posición anterosuperior de los cóndilos tiene tres distinguidas posiciones a diferencias altas de la cara posterior de la eminencia articular, que son anterosuperior alta, anterosuperior media, anterosuperior baja. Las posibilidades de repetir clínicamente en un paciente dado esta posición funcionales varían varias veces, es muy escasa, por lo tanto no es confiable como posición terminal y repetible. Si recordamos que los músculos activan el movimiento mandibular y que éste la coloca en una posición determinada para lograr una función específica, el desplazamiento condilar desde la altura anterior superior hacia abajo y adelante irá cambiando de acuerdo con las diferentes alturas de la eminencia articular. Como sabemos, solo un grupo privilegiado de personas tiene una intracuspitación correcta. Esta maloclusión obliga a los cóndilos a tener posiciones anterosuperiores todo el tiempo. En una oclusión no orgánica, la relación anterosuperior alta corresponderá a las funciones de masticación, fonación, respiración. La relación céntrica anterosuperior media se dará en las funciones de incidir, desgarrar, succionar, lamer, toser, estornudar, carcajear, cantar. Estas requerirán una apertura interincisal entre 22 y los 40 milímetros. La relación céntrica anterosuperior baja se dará bostezar, sacar la lengua, vomitar, gritar, cantar ópera. Estas necesitan aperturas máximas de 40 y 45 milímetros y a veces más. La posición de descanso o de reposo mandibular estará establecida entre la posterosuperior y la anterosuperior y por debajo de ellas. Creo que un guarda oclusal debe cumplir y adaptarse a los lineamientos de los factores fijos y modificables de la oclusión orgánica y debe promover y lograr las 4 posiciones diagnósticas para ser un aparato rehabilitador y no un mero protector. Existen 2 tipos de factores, fijos o inalterables, característicos a cada individuo y los modificables por las manos del operador. Los factores físicos no pueden modificarse a los deseos del operador, pero sí deben ir en consonancia con los factores modificables. El objetivo del guarda oclusal es devolver al paciente condiciones de oclusión orgánica que posteriormente serán instauradas en los órganos dentarios por medio de la reconstrucción oclusal. Son 6 los factores físicos: armonía de las arcadas dentarias, relación céntrica posterior-superior y eje intercondilar, curvatura de la eminencia articular, inclinación de la eminencia articular, transtrucción. Los factores modificables o alterables son 7: inclinación del plano de oclusión, curva anteroposterior o von Spee, curva transversa o de Wilson,
Características de las cúspides, relación dentolabiales, sobremordida vertical y horizontal, dimensión vertical.